Cero. Y como le decía, nos vamos a entrevistar y vamos a charlar un rato con Víctor Mastrangelo, periodista uruguayo de nacimiento, radicado en el país hace ya bastantes años, pasan los años sin que uno se dé cuenta, y vamos a hablar, ya le digo, sobre el Uruguay. Creo que nos vamos a dedicar toda la entrevista a hablar sobre su país. Bienvenido, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación, Julio. Un gusto tenerte aquí y devolverte la gentileza que has tenido invitándome muchas veces a tu programa. Exacto, sí, siempre es un gusto recibirte. No, por favor. Bueno, hace tiempo que estás en la Argentina. Hace bastante tiempo, llegando además en una fecha particularmente curiosa. Sí. Yo siempre tuve contacto con la Argentina por cuestiones familiares y cuestiones políticas también, pero mi radicación definitiva fue el 22 de diciembre del 2001. No me digas. El amigo de la Rúa levantaba vuelo y yo aterrizaba. Pero cuando todo el mundo se iba, vos venías. Eso es optimismo. Eso es optimismo. Eso es optimismo. Che, qué bien. Y te radicaste, viniste y te quedaste. Sí, definitivamente. Ya hace prácticamente 20 años. 20 años. 20 años. Sí, van a ser 20 años. Argentina ¿Y te has dedicado al periodismo? ¿Vos empezaste periodismo en Uruguay? En Uruguay, sí. Ajá. Yo en Uruguay fui legislador, en una época por la ciudad de Montevideo. Ah, mira vos. Y no después, sabía eso. ¿no? Fíjate vos, no sabía eso, Sí. Víctor. Y después también empecé a hacer periodismo, un periodismo distinto, que por el origen que yo tenía, Claro. No podía hacer demasiado periodismo político. Claro. Nosotros hacíamos unos programas nocturnos en la X30, una radio muy emblemática de Montevideo, que tiene sus estudios en el Palacio Salvo. Ah, claro. Lo conocerás. Ahí, claro, ¿no? sí, el Palacio Frente a la Salvo Plaza es el Independencia gemelo del Barolo. al Barolo nuestro. El gemelo del Barolo. Ahí tiene los estudios, los sigue teniendo. Claro. Y hacíamos programas ahí nocturnos, recuerdo, de 0 a 3 de la mañana. Claro. Y antes los sábados de 0 a 5 de la mañana, programas más de entretenimiento, más tipo magazine, digamos, ¿no? Después sí, acá en Argentina empecé a hacer periodismo, ya más periodismo político. Político. ¿Y vos estabas vinculado a qué partido? Yo estaba vinculado, yo fui legislador por el Partido Nacional. Por el Partido Nacional. Por un sector que hoy ya no existe más. Claro. Más allá de que se lo invoque permanentemente. Contale un poco ¿no? a nuestros televidentes qué es el Partido Nacional o qué era, si querés, el Partido Nacional. Y el Partido Nacional es los partidos en Uruguay, por las características que tienen, en realidad son más movimientos que partidos. Ajá. Si bien a partir de la reforma constitucional del 94, sí, donde se los obliga a ir a una elección interna y tener un solo candidato presidencial, antes, hasta esa fecha, se permitía que los partidos políticos tuvieran todos los candidatos a la presidencia de la República que quisieran. Entonces los votos primero se contaban por partido. Exactamente. Y después, dentro del partido, el candidato que había sacado más votos era el presidente. Exactamente. Se daba la curiosidad de que, por ejemplo, que era una de las cosas que pasaba habitualmente, nadie lo había votado al presidente. Yo no lo voté. ¿Cómo este tipo es presidente si nadie lo votó? Claro. Era cierto. Era cierto. Imagínate que, por ejemplo, Sanguinetti, cuando el primer presidente después de la recuperación democrática... Del Partido Colorado. Del Partido Colorado, saca él, en lo particular, el 22% de los votos. Claro, sumado a los otros candidatos que tenía el Partido Colorado, redondean algo así como el 40, 42 y eso era el partido más votado. Ese era el partido más votado. Entonces era lógico que después en la calle la gente se dijera, ¿quién lo votó a este? Si 8 de cada 10 no lo habían votado en realidad. Era lógico que eso pasara. Ahora, esos dos partidos, contrariamente a la Argentina, son dos partidos muy antiguos. Son los partidos más antiguos de Latinoamérica. Son los partidos más antiguos de Latinoamérica. El Partido Nacional, originalmente Partido Blanco. Exacto. Y el Partido Colorado. ¿Se originan cuándo? Y se originan en el sitio de Montevideo. Se originan prácticamente en el sitio de Montevideo. Se originan, en realidad, casi que como corrientes históricas, se originan antes, ¿no? Antes. El Partido Blanco, de alguna manera, encarnaba el federalismo hispanoamericanista. De hecho, hay curiosidades que no se saben ni siquiera en la Argentina. Ajá. Entre otras cosas, no se saben que el primer presidente del Uruguay, claro, del Uruguay ese inventado, sí, de por 1825, Lord Ponsonby, de 1820, en realidad en 1825 no. Claro. El invento es en 1828, exacto, con la Convención Preliminar de Paz, la misión Ponsonby. El primer presidente del Uruguay, Manuel Oribe, al mismo tiempo que era presidente del Uruguay, era comandante en jefe del ejército de Rosas.
Y de hecho es el que sigue a Lavalle hasta el norte, Claro. después que lo fusilan a Dorrego. Exactamente. Y ese es el primer presidente, Ese es el primer presidente del de la Uruguay República Oriental del y Uruguay. fundador del Partido Blanco. Y fundador del Partido Y que además había sido un coronel de Artigas. Claro, Digamos, ¿no? claro. Había sido un tipo muy Y el cercano. Partido Colorado es el partido montevideano. Eurocentrista, Claro, digamos, muy afrancesado. correspondiente un por poco decirlo a de los alguna manera. unitarios argentinos. Bueno, de hecho, uno de los presidentes del Uruguay representando al Partido Colorado fue Venancio Flores, nada menos que, bueno, quien termina con el gobierno de Bernardo Prudencio Berro, con lo más famoso quizás de eso para los argentinos, o sea, el sitio de Paysandú, El sitio de o sea, la Paysandú. caída de Paysandú, Sí, señor. el fusilamiento de Leandro Gómez, y lo que termina originando la guerra de la triple infamia. La, guerra la llamada guerra de la Triple Alianza, que algunos denominamos de la Triple Infamia. Entre ellos creo que fue la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner que lo dijo en un acto público. Sí. O sea que estos dos partidos, que han sido los partidos paradigmáticos del Uruguay durante 120, 130 años. 130 años más o menos. Se originaron tan lejanamente como en los tiempos de Rosas. Como en los para tiempos de ubicarnos. Sí. Ubiquémoslo con los tiempos de Rosas. En los tiempos de Rosas. En los Y tiempos han de Rosas. sobrevivido hasta hoy. Sobrevivieron hasta ahora en una situación muy crítica el Partido Colorado, porque de alguna manera se quedó sin espacio. Ajá. Es muy difícil en nuestros países Sí. no terminen polarizados en dos opciones. Claro. Y bueno, y el Partido Colorado se quedó sin espacio. Una parte del Partido Colorado, lo más conservador si se quiere, emigró hacia el Partido Nacional, y una parte del Partido Colorado, quizás lo más progresista, lo más progre, giró hacia el Frente Amplio, ¿no? Y algo parecido pasó con el Partido Nacional. Y el Partido Nacional pasó algo similar, seguramente. También, es decir, Sí, sectores... el voto progresista del Partido Nacional viró hacia el Frente Amplio en buena medida. Digo, ¿vos a quién votás? Yo no voto. Vos no votás. Yo no voto. Digamos, sigo siendo blanco, estoy me acuerdo cuando Sereni sale el general Sereni, sale de prisión. Los militares le habían puesto un nombre a la situación que era general en situación de reforma. por su pasada. Digamos que yo soy un blanco en situación de reforma. En situación de reforma que todavía no has solucionado definitivamente. Claro, porque también es cierto, y esto yo he conocido a muchos uruguayos que han pasado por Argentina, el ser del Partido Blanco era un poco como ser peronista, sí, o como era ser radical en la década del 30. Claro. ¿No es cierto? Sí. Sí, es una filiación muy fuerte. Había una relación cercana, muy cercana entre Luis Alberto de Herrera y Perón. Juan Domingo Perón. Después, la verdad hay que decirlo, el líder de la segunda mitad del siglo XX, y quizás allá se le suele llamar caudillos, sí, a esos líderes populares, sí, realmente importantes, como fue Wilson Ferreira Aldunate. Bueno, él cuando se da el golpe de Estado se tiene que ir al exilio. De hecho, salva su vida en la Argentina de casualidad. El día que asesinan, que primero secuestran y después asesinan a Héctor Gutiérrez Ruiz, que era el presidente de la Cámara de Diputados. Vos sabés que yo tuve el honor de conocerlos a ambos, a Wilson Ferreira Aldunate menos, y a Gutiérrez Ruiz bastante. El Toba, de conocerlo bastante, de tomar café con él en el Café Tortoni, que era un poco el heredero de Wilson Ferreira Aldunate y de la tradición más popular del Partido Blanco. Exactamente, de la tradición más popular, nacional y popular. Bueno, el Toba es secuestrado acá en la Argentina, y junto con Selmar Michelini, senador del Frente Amplio, y que estaban exiliados acá. Selmar Michelini de origen colorado. De origen colorado. Venía con su lista, la lista 99, claro, venía desde el Partido Colorado hacia el Frente Amplio, fue fundador del Frente Amplio. Ahí está Wilson. Acá está Wilson Ferreira Aldunate, exactamente. Es ese operativo que empieza en el Hotel Liberty, acá en la Avenida Corrientes. Sí, señor. Y bueno, después continúa en la casa de
Empiezan en la casa de Gutiérrez Ruiz, después van al Hotel Liberty y se llevan a Michelini. El Hotel Liberty, para que nos ubiquemos, es el hotel que está enfrente al Teatro San Martín, al Teatro San Martín, Sí, al sí, sí, 1500 de la Pleno calle centro, Corrientes. pleno centro. El tercero, digamos, al tercero que iban a buscar era Wilson. Wilson no estaba en Capital, estaba radicado en Lobos. En Lobos, Curiosamente en fíjate Lobos. vos, mirá vos. Y logran avisarle y se escapa. Y se escapa. Logra escaparse, se lo lleva un periodista sueco escondido en su auto y finalmente logra asilo en la Embajada de Venezuela, que era en ese momento, si mal no recuerdo, Carlos Andrés Pérez. Estaba Carlos Andrés Pérez en el gobierno en Venezuela, efectivamente, y hubo muchos argentinos que se fueron a Venezuela en aquella época. Vamos a ir un corte, Víctor, me dicen que, aunque parezca mentira, se nos pasaron nuestros 12 minutos, pero vamos a seguir conversando. Después del corte seguimos charlando con Víctor Mastrangelo sobre su país, sobre el Uruguay y un poco los secretos y misterios de la política uruguaya. Ya venimos, no se vayan.